la libertad es un concepto que puede ser a veces complicado. Aparenta no, al principio, oye, libertad es ser libre, especialmente en lo político. Una vez que comienzas a meterte en el tema, es que hay diferentes significados, diferentes ángulos de que se puede ver la libertad. Y debido a ello hay que tener mucho cuidado cuando estamos conversando, pensando sobre el tema, porque nos puede llevar por caminos, si tenemos el concepto, la forma de verlo, eh, inadecuada para lo que nuestras metas, nos puede llevar al camino equivocado. Yo definiría la libertad como el estado de ser libre dentro de la sociedad, sin... Para hablar de estructuras para crear justicia. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Es arquitecto y autor de un gran libro que habla sobre materia constitucional. Bienvenido una vez más aquí a Relax. Muchas gracias, siempre un placer. Un placer que nos acompañes. ¿Y cómo están las cosas por allá por Houston? Todo bien, la verdad. Han hecho unos días bellísimos, pero en general, bueno, yo creo que se siente un poco de calma con la aparente tregua que está tomando lugar por ahora. Veremos cómo, como dijiste, cómo esto avanza con un poco de suerte, Dios mediante. Lo que me tiene triste a mí es que aparentemente el régimen dictatorial prácticamente que tiene en Irán aparenta que va a permanecer en el lugar. Así que era una esperanza de los iraníes, esperaban ganar su libertad de ese régimen tan opresivo. Pero bueno, todavía está por ver qué va a pasar, pero todo señala a que por lo menos esa meta no se va a conseguir. Bueno, y la libertad es una palabra tan importante y que se ha repetido muchísimo en los últimos años en esta región del mundo. Incluso han surgido muchísimos movimientos, hasta partidos políticos como el Libertad Avanza en Argentina, que puso al presidente Milei, y otros movimientos justamente libertarios que vienen a ser como una contraparte a los movimientos de izquierda. Pero, a ver, más allá de un aspecto ideológico, Miguel, la libertad no tiene que ver con la ideología per se. Es más, para poder hablar de ideologías tiene que haber libertad antes que nada, porque no puede haber ideología si no hay libertad para pensar. Así que en eso que quisiera preguntarte, ya que tocamos todas las semanas este tema constitucional y de las democracias, adoptando unas constituciones que sean viables y que sean efectivas. ¿Cuán importante es la libertad para las democracias? Y si realmente en países como el nuestro, aquí en Panamá, esto se evidencia. Porque, mira, y disculpa que me explaye con esto, pero yo no lo viví, el tema de la dictadura. Y justamente esta emisora surge precisamente luego de la dictadura como una respuesta a toda esa opresión que buscaba acallar a las voces que no estaban de acuerdo con un régimen político. Entonces, hay innumerables historias de diarios como La Prensa y otros más que fueron intervenidos y fueron cerrados, y muy recientemente lo estamos viendo en otros países de América Latina, como lo primero que se cierra es justamente la posibilidad de expresarse libremente. Es uno de los elementos de la libertad, que no es lo único, y eso me imagino y estoy seguro que lo vas a explicar más adelante. Pero en el aspecto comunicacional creo que entendemos por qué es importante que exista libertades de expresión, de prensa y demás. Pero la libertad per se para una democracia no debe confundirse con libertinaje o con anarquía. Y aquí es donde quisiera que ahora cederte por completo los micrófonos para que nos hagas esa explicación. Como bien lo has estado diciendo, la libertad es un concepto que puede ser a veces complicado. Aparenta no, al principio, oye, libertad es ser libre, especialmente en lo político. Una vez que comienzas a meterte en el tema, es que hay diferentes significados, diferentes ángulos de que se puede ver la libertad. Y debido a ello hay que tener mucho cuidado cuando estamos conversando, pensando sobre el tema, porque nos puede llevar por caminos, si tenemos el concepto, la forma de verlo,
inadecuada para lo que nuestras metas, nos puede llevar al camino equivocado. Yo definiría la libertad como el estado de ser libre dentro de la sociedad, sin restricciones opresivas, ni dependencias coercitivas, ni controles impuestos por la autoridad. Porque bien, uno puede tener la libertad en papel de vender tu casa o tener un puesto público, pero si para tener un puesto público tienes que participar en una campaña política, o ya teniéndolo tienes que aplicarlo de una manera que beneficia a cierto grupo, realmente no estás siendo libre. Ese es un tipo de libertad. Hay otros tipos de libertad. No es el único concepto. Por ejemplo, está la libertad de o la libertad a. Si yo soy libre hoy en día de agarrar y viajar por todo el mundo, nadie me puede parar, pero no tengo la libertad de hacerlo en el sentido de que no tengo el dinero ni el tiempo para ello. Así que son dos conceptos diferentes. El socialismo en general está preocupado con que las personas tengan aquellos medios económicos necesarios para hacer que la persona pueda tener un interés, tenga un sueño y lo pueda hacer. Después está, por ejemplo, la americana, que no se preocupa del todo de que si tú tengas las habilidades para hacerlo, monetarias, por ejemplo, lo que se preocupa es que tengas un campo libre donde si tú te esmeras y ahorras y estudias, entonces puedes llegar a hacer lo más que tú puedas hacer. Y si en eso está la posibilidad de que ganes el dinero necesario para tú poder salir adelante y después echarte unas vacaciones, pues bueno, eso ya está en ti. Pero son diferentes tipos de libertad y desgraciadamente estas dos, por ejemplo, no son mutuamente, no encajan perfectamente. Una puede chocar con la otra. Y ahí es que cuando estamos hablando de lo político, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces entonces decir, hey, yo quiero que el Estado me dé la habilidad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, no sé, viajar el mundo, pero no puede ser algo tan exótico. Puede ser, yo quiero que el Estado me dé la casa, que el Estado me dé comida. Eso puede parecer muy bonito en un papel escrito en una constitución como la de Cuba o la de Venezuela, pero realmente, si comienzas a analizar eso, tú para tener una casa, alguien tuvo que haberla construido. Sí. Y si tú no tienes que dar nada por ella, nada más te la dan, significa que le quitaste algo a otra persona. Entonces les has quitado un tipo de libertad a la otra persona. Ya no es libre de trabajar en lo que él quiere. Ahora tiene que trabajar para darte una casa a ti. Que no es lo mismo, y Miguel, que te digan, ahí están los recursos, porque son recursos del Estado, o sea, hablando de materia prima, ¿ok? Y tú tienes la libertad de, siguiendo las normas ya establecidas, o las reglas, o las leyes, como tú quieras llamarlo, de hacer tu casa. Digamos, ¿no? Cada quien con un derecho a una parcela. Sí y no, porque los recursos del Estado no son de recursos del Estado, son de la población. Claro. El Estado no tiene recursos de per se en general, lo que tiene es personas pagando impuestos, es decir, parte de su tiempo, de lo que ganan, va al Estado. Así que ese dinero realmente representa tiempo de las personas. Y yo quisiera que ese dinero fuese empleado en general para el bien común, no para el bien individual de una persona. Y sí, tenemos educación pública, por ejemplo, que me parece que está muy bien. Y ahí es donde viene la línea fina entre los incentivos que creas y donde viene la batalla de ideas en que, oye, ¿cuánto controla el Estado? Y era la primera definición que yo hablaba del Estado, de que, oye, no te esté quitando tus o creando restricciones y dependencias coercitivas. Si ahora tú para comer dependes del Estado, bueno, puede ser que te ha quitado un tipo de
problema. Ahora eres libre de que siempre supuestamente vas a tener comida. Pero ay, créetelo, esa persona que controla, o sea, pues estipenda de comida diaria, no te lo va a dar gratis, porque ni un sistema comunista donde crean estos sistemas, las personas son realmente libres. Te dan ciegamente la comida y la casa. Te la dan mientras tú lo estés apoyando a ellos. Mientras tú uses, si tienes alguna autoridad, en beneficio de ese grupo y en contra de sus oponentes políticos, ideológicos, religiosos o lo que sea. O sea, que tampoco te dan la libertad de escoger por aquellas cosas que tú consideras correctas o incorrectas. O sea, si tú el día de mañana te quieres cambiar de partido político, no lo vas a hacer porque el único incentivo que tienes es permanecer donde estás por el beneficio que estás recibiendo, ¿no? Y ahí vino en los tribunales revolucionarios de la Bastilla, durante la Revolución Francesa, entraron a la Bastilla y muchas otras prisiones, y tenían sus tribunales revolucionarios. Ahí ese mismo día los armaron y les preguntaban a las personas, o sea, ¿tú en qué crees? ¿Tú estás en pro de la revolución? Prácticamente tú eres una persona adinerada o no. ¿Cuál fue tu crimen? Y aquellos que ellos tenían la opinión de que su ideología no encajaba con la nueva ideología revolucionaria, para darle libertad, para hacerlos libres, los tenían que matar. Así que cada vez que mataban a una persona, gritaban libertad, porque ellos sentían que esa persona había sido carcomida en su forma de pensar, y la única manera de liberarla era matándola. Increíble. Así que gritaban cada vez, y hay personas que sobrevivieron eso, que estaban en las celdas, y ellos nada más escuchaban a las personas gritando en dolor y lo que sea, y los que lo estaban acribillando gritando libertad. Es un tipo de libertad. Para Rousseau, ser libre es ser guiado por la voluntad general. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el querer colectivo de la ciudadanía orientado hacia supuestamente el interés general, el bien común. Es decir, que si tú no estás actuando de una forma completamente desinteresada, si tú tienes algún interés personal, estás actuando, entonces ya tú no estás actuando basado en la voluntad general. Y para hacerte libre, si no tienes esa habilidad, pues bueno, hay que liberarte, o hay que matarte. Y esa es la manera de libertarte, de hacerte libre de esos intereses personales. Esa fue la idea de Rousseau. Obviamente nunca ha funcionado, porque tú no puedes divorciar a las personas de sus intereses personales. Claro. Pero bueno, esa es una ideología de la libertad, que todavía es la que los socialistas y comunistas se guían por, y es la idea revolucionaria del bien común, y por eso no debe haber bienes comunes, no debe haber bienes privados. Bien, claro. Porque si eres un bien privado no puede ser compatible con el bien común. No. O sea, si tú estás pensando en tu interés personal y tienes algo privado, eso va en contra del bien común en su forma de pensar. Y no eres una persona libre, no eres un pueblo libre. Completamente diferente al sistema, por ejemplo, americano, que es radicalmente lo opuesto. Que toma las ideas no todas, pero sí, por lo menos el modelo económico planteado por Adam Smith. Sí. Y que justamente presenta, como bien lo dices, todo lo contrario, y que generas más beneficio cuando buscas tu interés propio. Miguel, para seguir, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Yo lo tengo por acá, te iba a mencionar algo, y tiene que ver un poco con eso que decías de las casas, ¿no? En Estados Unidos, cuando se estaba dando la conquista del oeste, tú debes recordarlo, hubo un programa o una ley que promovía justamente que las personas habitaran la tierra, que trabajaran la tierra por un periodo de 5 años, y luego de eso pues se quedaran con ellas.
y eso generó que muchas personas viajaran del este hacia el oeste del país y que fueran generando desarrollo. O sea, no fue un plan en donde el Estado, o en este caso el gobierno federal, le daba el dinero a las personas, sino que les daba la oportunidad de desarrollarse. Y mira, me llama mucho la atención porque hoy por hoy, de este a oeste, tú ves que Estados Unidos, claro, con sus diferencias y las legislaciones de cada estado, pero hay un nivel de desarrollo que es superior a cualquier país de América Latina, en el estado más pobre de Estados Unidos. Así es. Es interesante que en los Estados Unidos la libertad, la definición de libertad no para en tu habilidad de tomar una decisión propia, porque la realidad es que sí, tú puedes estar en Cuba y tomar la decisión de criticar al gobierno, pero la realidad es que eso va a tener repercusiones, vas a terminar en el calabozo. Así que realmente la persona no es libre porque entiende que va a haber repercusiones fuertes si toma ciertas decisiones. Es lo opuesto a los Estados Unidos. En los Estados Unidos nadie se puede meter contigo excepto si tú te estás metiendo con otras personas. Es otro tipo de libertad. Es más, a mí me causa gracia, y tú disculpa que te interrumpa nuevamente, pero me causa gracia, Miguel, que en series de televisión, documentales y películas hay todo un misterio en torno a esta idea del gobierno, ¿no? Y hay toda como esa serie de teorías de conspiración, de que el gobierno... Y sabes, es curioso porque hay una gran libertad para la especulación de cómo se maneja la política. Y hay un gran grupo de personas que no están involucrados necesariamente en política y en torno a eso generan toda una especie de teorías que van y rayan hasta en lo absurdo, ¿no? Pero como tú bien lo mencionas, la base fundamental es no hacerle daño a nadie. Cuando tú pasas esa línea y ya pones en peligro la vida de otras personas, interviene el Estado para preservar justamente la vida y la libertad individual. Que eso es algo muy curioso. Y tú mencionabas a Cuba. Yo recuerdo por allá por 2016, hace 10 años, imagínate, yo estuve en Cuba luego de que se dio toda esta apertura y el turismo empezó con un boom a la isla y se promovía toda esta idea de los autos viejos, etcétera. Y para mí fue un choque cultural, no solamente el tema de la infraestructura, pero fue de qué tan desconectada estaba la gente del resto del mundo, estando en Occidente, Miguel, porque era increíble que yo les preguntaba algo tan sencillo como la tremenda corte y Tres Patines, o sea, imagínate. Que yo decía, pero Tres Patines es cubano y no conocen eso porque están restringidos que para ellos el mundo exterior es totalmente desconocido. Bueno, yo creo que eso ha cambiado un poco con las redes sociales, pero te estoy hablando de 2016. Y hablar en contra del gobierno, o sea, está tan restringido que ni siquiera mencionarlo, yo creo que las insinuaciones para ellos, para muchos, yo creo que eso va a cambiar pronto, pero ahí nos damos cuenta un poco justo de lo que tú mencionas, de cómo unos sistemas que son realmente opresores y que buscan, entre comillas, repartir todo de manera general, lo que están haciendo más bien están arrebatando algo tan fundamental como la libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Es interesante hacernos la pregunta, ¿qué tan libres somos en Panamá? Y aquí vienen diferentes formas de ver la libertad. Por ejemplo, en Panamá en general, cuando hablamos de democracia y libertad, es bajo un esquema de defender la soberanía. Y tú escuchas mucho esa palabra soberanía en Panamá. En Estados Unidos yo nunca he escuchado a un americano hablar de soberanía. ¿Y qué quiere decir la soberanía? Pues bueno, más o menos el poder popular, que la mayoría, el interés de la mayoría manda. Y es interesante que en los Estados Unidos es un concepto diferente. Cuando hablan de la libertad y de la democracia es para defender la dignidad individual. Son conceptos completamente diferentes. Y al tener metas diferentes, tú vas creando gobiernos estructurados de manera diferente. Porque es bien interesante que tú ves a Panamá y Texas,
desde afuera, cómo están estructurados los gobiernos, oye, es extremadamente parecido, sino casi idéntico. Tenemos presidente, bueno, el ejecutivo, el legislativo, legisladores, jueces, fiscales, contralor. Necesitas hacer un edificio, tienes que ir entonces a que te den un permiso, los bomberos que te den el permiso. Pero es que tú ves todo y se ve idéntico. Pero al final no estás viéndolo profundamente, nada más de afuera. Ahora, esa parte de soberanía dignidad individual sí se ve cuando pasa un espacio atrás de la caja y ves cómo está estructurado dentro del gobierno. Y es completamente diferente. En Panamá, yo creo que la gran mayoría de los panameños no son libres vis a vis el gobierno, en sus relaciones con el gobierno, así sean incluso funcionarios o servidores públicos, no son libres. Y en los Estados Unidos son extremadamente libres. Ahora te voy a decir qué quiere decir eso. Ajá, por favor. Además, con la idea de la soberanía popular es que las personas deben votar con V por un líder, legislativo, un grupo de líderes, o especialmente el ejecutivo, un líder que va a representar a la sociedad, va a representar el querer de la sociedad. Y para poder hacer ello, tiene que tener suficiente control coercitivo para poder hacer regir la voluntad popular. Y esa es más o menos la idea de Rousseau. La idea de Rousseau es, bueno, tú tienes un problema, que todas estas personas tienen intereses individuales y tienes que tener suficiente poder. Y eso fue la revolución. Al final hablan de libertad y todo lo demás, pero lo estructuraron de una manera en que, oye, tenía un poder increíblemente concentrado. Sí, ellos tenían por ejemplo, juicios, pero ¿quién ponía a los juzgados del juicio? Bueno, era el comité central. Así que ellos, incluso el que iba a juzgar, era puesto directamente por el comité central. O sea, las leyes, ¿quién las hacía? Bueno, era el legislativo, pero el comité central, una vez más, tenía mucho poder sobre el legislativo. Así que no eran completamente libres. Eran muy concentrados y en Panamá seguimos con esa línea de pensar. Así que si tú quieres un juez que ría basado en lo que quiere el pueblo, no es la dignidad individual lo que importa, es la soberanía, pues el pueblo. Así que estructuras el gobierno de una manera en que no tienen libertad de acción, no tienen verdadera libertad de acción los fiscales, ni los procuradores, ni el que te está dando el permiso. Ellos deben responder ante el querer del pueblo representado por esa figura que es el presidente. Entonces, para que el presidente pueda tener control de ellos, tú estructuras el gobierno en que el presidente tiene control directo sobre el bienestar de todos estos agentes gubernamentales. Sea un fiscal lo puede votar o tiene control sobre los bienes y los recursos del legislativo y del ejecutivo. Bueno, esa es una forma de estructurar el gobierno. Son las mismas personas y pueden ser las mismas leyes, pero al final la van a aplicar de una manera que refleja el interés del presidente, y supuestamente el presidente entonces tiene que ser una persona buena que refleje el querer popular. Los americanos no se comen ese cuento. Estamos pasando la mitad del tiempo, pero cuando regresamos hablamos de cómo... Nos vamos a mantener, esta semana, como estamos haciendo algunos arreglos, nos mantenemos la hora completa, Miguel, pero me gustó eso que dijiste, que los americanos no se comen el cuento, porque entra entonces esto que hemos conversado antes, de, a ver, ¿cómo yo me aseguro de que no sea... a lo loco, no puedan corromper la dignidad individual, darle a las personas realmente eso que estábamos hablando, libertad como una sociedad sin restricciones opresivas, ni dependencias coercitivas, ni controles impuestos por la autoridad. Pero planteémoslo de otra manera, Miguel. A ver, al final, tú lo que quieres asegurar es que los ciudadanos se desenvuelvan libremente
y que esto no afecte al conjunto y que al mismo tiempo resulte en un beneficio para todos, y principalmente, bueno, para todos los que conformamos el Estado. Y aquí es donde viene la parte interesante de este debate. ¿Puedo decir lo que acabas de decir? En otras palabras, y te doy la palabra de nuevo. Equivale a que cada persona y cada grupo pueda abogar por sus propios intereses bajo condiciones de justicia. Claro. Cada persona, el juez, el fiscal, todos están abogando por sus propios intereses, siempre, bajo condiciones de justicia. Y después podemos hablar qué quiere decir eso, pero te doy la palabra. Pero Miguel, yo lo veo así. Trato de simplificarlo también porque me parece muy poderoso lo que estás mencionando. A ver, si la única herramienta que tiene el pueblo cuando no le gusta algo para poder exigir o hacer valer sus derechos es salir y protestar, entonces eso significa que no tienes la posibilidad justamente de buscar o velar por tus intereses. Para poder entenderlo mejor, si yo estoy en un sistema que me permite salir adelante y que lo único que me puede salvar, por decirlo así, es que yo me esfuerce, trabaje, ahorre, me prepare, entonces ya tengo una alternativa distinta a tener que salir a la calle, porque lo único que me resta en otro sistema más opresor o más limitante es depender de las decisiones de unos pocos que afectan a la mayoría. Lo que tú estás diciendo es que pensemos en un sistema que permita que cada uno, buscando su propio interés, pueda salir adelante y que eso represente también un beneficio conjunto y que no afecte a otros para hacer valer los derechos de unos pocos. Y aquí cambia la ecuación por completo, porque no le estoy entregando cada 5 años el poder absoluto a un grupo, sino que ahora yo soy participante no solamente de la vida política, sino de una vida económicamente activa, en donde no importa lo que yo quiera hacer, yo lo puedo desarrollar al máximo. Y el deber o el trabajo del que está, digamos, inmiscuido en la política, es justamente hacer que el sistema funcione para que la libertad siga prevaleciendo. Y aquí hay un punto claro y es crítico, pero yo me pregunto, ¿por qué si es tan obvio no lo hemos visto todavía, no lo hemos conversado? Bueno, y aquí te voy a decir por qué no lo hemos conversado en Panamá en general. Porque los que nos están escuchando se tienen que estar haciendo la pregunta, pero si son libres, van a usar esa libertad, bueno, y libres para provecho propio, van a usar esa libertad para algo que hiere a los demás. Equivalen en la mente, en Panamá en general, se ha hecho una equivalencia entre el interés propio y ser mezquinos, entre el interés propio y hacerle daños a otros. Así que por ello se conoce en nuestra cultura que las personas con su interés propio van a velar por ellos y no por el común. Entonces eso es un problema. Por ello, como no puedes quitar esa realidad de la persona que va a estar pensando en su interés propio, cuando estamos hablando de la voluntad general y la voluntad, hacer el bien común adentro del gobierno, entonces necesitas un ente ultra controlador que limite la habilidad que tenga la habilidad, tenga las herramientas coercitivas para limitar la habilidad de los jueces y fiscales y todos los demás en actuar en su interés propio. Así que necesitas realmente controlarlos, poder castigarlos en cualquier momento, quitándole dinero, votándolos, haciendo todo eso para asegurarte que lo vayan a hacer bien. Tienes que coercionarlos. Esa es la solución en Panamá. Así que necesitamos un rey poeta, alguien que no tenga interés propio y nunca vaya a pensar con ese increíble poder en coercionar a estas personas que si no estarían actuando en beneficio propio, para que no actúen en beneficio propio, actúen en beneficio de otros, ignorando su propio interés. Y para ello entonces necesitas castigarlos en cualquier momento que se salen de las líneas. Eso es lo que estamos pensando en Panamá. ¿De qué otra manera lo puedes hacer, por favor? Si se saben que las personas, pensando en su interés propio, van a actuar de manera mezquina. ¿Qué problema? La única solución, coercionarlos. Tener una pirámide de control tal que el presidente pueda literalmente votar a cualquier persona si no lo hace como él lo quiere que lo haga. Y supuestamente tenemos que votar por un santo, por un Cristo que vaya a usar ese poder en beneficio de todos. La realidad es que eso nunca ha funcionado en ningún lugar en el mundo. Simplemente no ha funcionado. Y la otra realidad es que
El interés personal no equivale a ser mezquino. Es como decir el fuego. El fuego tú lo puedes usar para mal o para bien. Ahora, tú cómo estructuras la institución, el mercado libre, cada persona actuando en su interés propio para salir adelante, quieres darle un buen producto a los demás. Obviamente, tiene que ser bajo un sistema de justicia, porque si no, pues bueno, habrá unos que se van a tomar ventaja de esa libertad y van a hacer libertanaje y todo lo demás para tratar de sacar ventaja sobre otros. Así que sí hay la complicación esa, pero en general, en un buen sistema, el juez o el fiscal bien estructurado, completamente libre, lo va a hacer bien, si es que está en su interés hacerlo bien. Así que la pregunta entonces no es necesariamente, bueno, las personas con libertad van a hacerlo mal, así que se la tenemos que quitar. ¿No? Entonces, si estamos quitando la libertad a las personas, como en Panamá, el juez no es libre, el fiscal no es libre, porque lo pueden votar en cualquier momento, le pueden quitar sus recursos, o le pueden votar a sus familiares, entonces no es libre. No hay libertad. En los Estados Unidos, el fiscal es 100% libre. A ver, y el mismo sistema los juzga, o sea, como tienes jueces que también son independientes, al único que se debe un juez es justamente a la ley, al escrutinio público. Y al escrutinio público también. Ajá. O sea, digamos, en 30 de los estados tienen el Missouri System, y los otros 20 son elecciones directas, no tienen nada que ver los partidos políticos, pero especialmente en el Missouri System, o Missouri Plan, disculpen, que, bueno, cada 5 años o cada 4, depende de dónde es y el juez, cada 4 años va un plebiscito, sí o no, para mantener el juez. Es una forma popular de asegurar que ese juez responda al querer popular, no al querer del presidente. Pero es que aquí viene lo bonito del escrutinio público también, porque te involucra. Entonces un escándalo no te hace bien, porque lo que tú quieres es caerle bien a la gente, porque estás sirviendo a la gente. Y si tú quieres quedarte como juez, que es tu interés personal y está bien porque tú quieres seguir ejerciendo y ganar lo que sea que ganes, tú necesitas caerle bien a las personas, y donde salga un escándalo, entonces sufres. Entonces ya no es porque el sistema de nombramientos, porque tengo a alguien que me conoce, o sea, los méritos son evaluados por la gente, y no solamente méritos académicos, porque tú puedes decir tengo la experiencia, pero en la ejecución resulta que tienes un montón de quejas, pero como la forma en la que está estructurado, digamos, en lo que tú dices de los nombramientos, las quejas del público no necesariamente son vinculantes. A ti no te importa si la gente piensa que eres bueno o malo. A ti te importa caerle bien al que te nombró. Así es, que es un problema enorme. Entonces la realidad es que esa persona con la autoridad de nombrar va a usar esa autoridad en beneficio propio, que es la realidad. Y para los políticos es ganar una clientela. Así que, y esos son los partidos que tenemos. Se cree en Panamá, y cuando hablan de los partidos es porque no tenemos una cultura aquí. No es nada de eso. Es el sistema que tenemos. Otra cosa sobre los jueces, por ejemplo. Sí hay el problema de que, ¿tú cómo escoges a jueces buenos? Porque tú sí quieres que estén calificados. Y si se lo das a voto popular, no necesariamente van a salir los más calificados. Así que ahí está el Missouri Plan, que sí hay estas juntas comunitarias de expertos que son los que inicialmente hacen la terna de los mejores calificados. Hay otra institución separada que le pone los exámenes a los que quieren ser jueces. Así que ponen exámenes entre ellos, nos salen una lista de 20 personas. Después está este comité popular, para decirlo de una manera, de expertos, y ellos ven a todos los que tomaron los exámenes. Oye, de estos, ¿cuáles son los 3 mejores? Y no solamente que hayan sacado la mejor nota, pero también cómo piensan. Es una persona que yo creo tiene el carácter necesario. Todo eso lo van. Y de esas 3 personas va el gobernador, el presidente, y el presidente nombra a uno. Y después de 1 año en el puesto va a su primer plebiscito. Y ahí las personas, el pueblo dice, oye, sí lo ha hecho bien. Y es más, en un porcentaje altísimo de los estados, el plebiscito no es suficiente sacar 50% de los votos en pro de que tú te quedes en el puesto.
Yo creo que la gran mayoría, el mínimo es 57%, llega hasta el 66%. Tienes que sacar una super mayoría del pueblo para mantener tu puesto. Es bien interesante el sistema y funciona. Tienen jueces realmente que saben lo que están haciendo y verdaderamente responden al querer de la ciudadanía. Eso es un sistema que le das libertad a los diferentes puestos. Y déjame agregar algo, y verdadera separación, o sea, porque en un sistema en un sistema así, y yo, mira, ayer conversaba con Nehemías Hagén, amigo también de aquí de la casa, y él hablaba un poco del tema esto de los chinos, que ahora están deteniendo buques con bandera panameña. Él preguntaba, ¿quién le explica a los chinos que nuestro sistema tiene separación de poderes en tres órganos principales y que el ejecutivo no tiene nada que ver con el judicial? Pero yo, añadiendo a eso, me gusta el concepto que tú presentas, porque ya aquí, con este sistema, verdaderamente se puede hablar de una separación completa en donde no hay ningún tipo de injerencia por parte del ejecutivo en el judicial. No hay ningún vínculo. Bueno, el inicial de la terna, pero una vez eso, ya ni siquiera el juez depende para su futuro de hacer feliz al presidente. Exactamente, a eso me refiero. No, claro. No depende de él. Y es más, si él quiere que quiere un cargo mayor de un juez en vez de la ciudad, que lo pongan en un distrito, bueno, ya tiene que aplicar ese cargo, pero no depende directamente del presidente. Primero tiene que tomar los exámenes, después habrá otra junta que lo va a evaluar, después el presidente, y después tiene que, para permanecerse en el cargo, una vez más ir a plebiscitos. Pero es un principio primordial, por ejemplo, en Panamá, que habla mucho el de adoptar una actitud proactiva. Por ejemplo, que si tú eres un funcionario público y ves actos de corrupción adentro de la dirigencia, oye, tú deberías denunciarlos. En un país libre como los Estados Unidos, donde ese servidor público no lo pueden votar, tú realmente eres libre. No solamente no lo pueden votar, pero a la persona que tú le vas a poner la denuncia no depende del todo de esa persona que estás denunciando. O sea, si tú estás denunciando en Panamá, a un aliado político del presidente y tienes que ir donde el fiscal, que es otro aliado político del presidente, ¿a quién tú crees que le va a caer la torta? A ti te va a caer la torta. Tú no eres libre de denunciar en Panamá, porque tú vas a ser el castigado. Ese es un problema de lo que estamos hablando de Rousseau, que ellos quieren control. Ya es un sistema para controlar a todos, supuestamente por el bien común. En Estados Unidos no se cree en ese cuento. Tú darle la libertad a todos, que esa persona, ese servidor público, no dependa de nadie de su puesto. Él se lo ganó por su mérito propio. Fue una junta separada donde puso su examen, sacó una de las 3 mejores notas, con eso fue a aplicar. Tuvieron que decidir uno de los 3, ya tiene su puesto. Mientras que lo haga bien, no importa qué le inventen, no lo pueden votar de ahí. Pero si lo hace mal su trabajo, sí puede votar. Sí lo pueden votar, y ahí iría entonces a un juicio separado adentro de este sistema, donde es barato, rápido y todo lo demás, y él se puede defender. Es libre. Mira, puede denunciar. Donde va a denunciar no tiene nada que ver con la jerarquía. Eso es libertad de verdad. Miguel, para los tiempos de campaña hubo un discurso muy fuerte justamente que planteaba lo que tú mencionas de Rousseau, que hay que cambiar a los gobiernos por personas que sean aptas y que tengan un nivel moral y ético lo suficientemente alto para evitar la corrupción. Y supongamos que en efecto tengamos a ese grupo de personas gobernando, y ese grupo de personas logran justamente sacar todo lo que habían prometido en campaña. ¿Qué va a pasar cuando venga el próximo ciclo electoral? ¿Cuál sería el discurso de esas personas? O sea, ¿cambiarían el discurso por tenemos que mantener lo que ya tenemos? Y resultaría
lo que estás Sí, tocando. porque resultaría en cambios constitucionales, como ya ha pasado en Centroamérica, que harían que la Constitución de manera directa y unánime cambiara a favor del gobierno en turno para prolongar su pretexto de que ese status quo hay que mantenerlo, y matas la democracia. O sea, matas la libertad, matas la Sí, alternancia de poder. Porque entonces lo que plantean es que la única forma de mantener un gobierno es con mi estilo, con mi forma, y poco a poco lo que vamos viendo es que se va deteriorando justamente la democracia, y justamente terminan obteniendo el resultado inverso. ahí estamos. Y desgraciadamente es aún peor, porque aquí viene el problema. Ahora mismo hay un grupo relativamente grande en adentro de nuestro legislativo que llegó porque estaban, había un querer general de, oye, queremos gente buena. Así que muchos votamos por los independientes para ver qué tal lo hacían. Desgraciadamente no han sido suficientes y no han sido una fuerza, no tienen la fuerza necesaria para hacer los cambios que quizás ellos quieren hacer. Pero quitando eso, estaban un nicho donde no dependían de grupos de grandes promotores y adinerados y personas en partidiarios, no sé, tocando puertas y haciendo todo lo que tienes que hacer para crear una campaña y hacer que la gente vote por tu grupo. Y bueno, llegaron al poder. Ahora le están haciendo la vida imposible para las próximas elecciones, tratando de cambiar la ley para que no puedan competir. Así que ellos están pensando en crear un nuevo partido, y no es la primera vez que grupos así han creado un nuevo partido en Panamá para tratar de competir con los partidos de siempre. Y al final, cada vez que ocurre eso, caen en el mismo problema. Es una trampa de la que tú no puedes salir. Sí, o sea, un principio fundamental es que, oye, que elijamos a políticos sabios y justos. Sin embargo, el ciudadano común debe escoger entre los candidatos en la papeleta. Y en nuestros países, las agrupaciones políticas son maquinarias clientelistas en las que, desgraciadamente, tú tienes que escoger entre dos realidades. Una es un partido político, vamos a poner que fueran ángeles todos, un partido político en que si ellos ganan van a hacer el bien común, y lo hayas apoyado o no lo hayas apoyado, van a hacer el bien común, así que no importa, ellos no van a hacer algo mejor por ti porque lo apoyaste, ellos simplemente van a hacer el bien común. Y el otro partido político en el que únicamente van a darle beneficio a los que lo apoyaron, y a aquellos que no lo apoyaron no le van a dar beneficios. Así que tú eres un elector y tienes que tomar la decisión a cuál de los dos grupos vas a elegir. A uno, oye, van a hacer el bien para todos, no importa, incluso para ti, lo hayan apoyado o no lo hayan apoyado. Y bueno, va a ser un bien común en que lo hacen bien para todos, pero no tienes un gran beneficio personal. Oye, ojalá ganen ellos, pero por si acaso, yo tengo que darle mi apoyo al que únicamente va a beneficiar al que lo apoyó. Porque así, si ese gana, ya estoy bien. Y si el otro gana, pues voy a estar ok también. Así que mejor apoyo al partido político clientelista que yo tengo que apoyar para asegurarme mi bien personal. Y lo que ocurre es entonces los otros partidos ven que no están arrastrando el número de personas y dinero necesario para llegar a ganar. Y Rubén Blades, después de haber corrido para presidente, él escribió un artículo en la prensa diciendo que este fue el gran problema que él se dio. Todos querían algo. Él fue bien honesto. Él tuvo que jugar a ese juego de prometer para que las personas lo apoyaran. Qué horrible, dijo él, fue cuando él creó su partido político y corrió para presidente. Escribió está en la prensa, uno lo puede buscar todavía. Fue un escrito de opinión donde él
O sea, quejándose de la realidad de Panamá. Qué desgracia, decía él, que tuvo. Y ellos en Panamá, esa es la realidad. Van a tener que jugar al mismo juego. Y una vez que comienzas a jugar el juego de comprometerte para ganar apoyo, terminas como todos los demás. Bueno, Miguel, tengo que ir partiendo porque se nos ha ido ya la hora, pero definitivamente que estas charlas son súper interesantes. A todos los que nos escuchan, recuerden que tenemos todo esto en YouTube. Usted puede ir a Radio Ancon en YouTube, encontrar nuestro canal y buscar allí las conversaciones que tenemos con el arquitecto Miguel Herroz. Por favor, ponga sus comentarios, nos gusta leer sus comentarios y compartir estas ideas que no son nuevas, sencillamente estamos trayendo lo que otras han hecho. Me gusta mucho mencionar que no hay que inventar la rueda, hay que ver las experiencias y fue justamente esa etapa del alumbramiento, Miguel, la que te permitió justo llevar adelante ese proyecto que ahora se ha convertido en algo más que un proyecto, sino que también una misión de vida. Yo debería decirlo de esa manera. Y todos los miércoles a esta hora aquí estamos con el arquitecto Miguel Herroz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Magdiel, y a Radio Ancon también. Bueno, nosotros con esto nos vamos a nuestro primer cambio.